Hoy vamos a hablar de un piloto del que si escuchas su nombre es muy probable que digas sí, claro, lo he escuchado, o lo recuerdes muy bien, pero lo más probable es que no recuerdes mucho de su carrera, o tal vez no estabas para nada enterado. Y no fue solo uno de los pilotos más técnicos y veloces de su generación, sino también el alma del paddock, un austriaco que sobrevivió a incendios, accidentes brutales, pero que siempre mantuvo el buen humor, por pesado que este fuera. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Gerhard Berger nació el 27 de agosto de 1959 en Bergl, una ciudad del estado de Tirol en el municipio de Kufstein, Austria. No hay mucha información sobre su familia. El que más figura es su padre, Johann, quien tenía su propia empresa de transportes, grúas, camiones y transportes pesados. La infancia de Gerhard fue muy tranquila gracias a que su familia era adinerada, y todo parece indicar que los autos siempre le llamaron la atención, pues creció entre ellos y máquinas pesadas. De hecho, se supone que fue un niño travieso y rebelde, y con frecuencia se metió en problemas por su conducta arriesgada al volante en caminos públicos. Antes de convertirse en piloto, Gerhard trabajó en el negocio familiar, lo que le dio una idea de cómo era el mundo de las máquinas de muy diversos tamaños y potencias, y como aprendió acerca de todo eso jugando, prácticamente lo hizo sin temor alguno. Por eso, si existió una motivación o promesa antes del inicio de su carrera, fue que estar tras el volante siempre fuera divertido. Si bien su vida nunca estuvo trazada hacia lo académico, debido al interés por la empresa familiar, estudió en una escuela técnica de ingeniería mecánica, y se dice que llegó a ser muy hábil con las manos, así como lo fue con el volante. Por esos años encontró una maravillosa oportunidad: los autos de turismo, y así fue como emprendió el viaje a un mundo que marcó su vida para siempre. Poco después, Alfa Romeo le ofreció un auto con el que pudo competir en la Fórmula 3, y probablemente una de las carreras donde más llamó la atención fue el Gran Premio de Macao en 1983. No ganó la carrera, pero sí terminó segundo, solo por detrás de un tal Ayrton Senna da Silva, quien por cierto ya tiene su expediente F1, y detrás de ellos un... ¿cómo se llama? Sí, Martín. Martin Brundle, que no tiene ni tendrá su expediente F1. En fin, sus buenas actuaciones en la Fórmula 3 llamaron la atención de los ATS, una escudería alemana fabricante de llantas que permaneció en la Fórmula 1 de 1977 a 1984, y fueron justo ellos quienes le dieron la primera oportunidad para correr en la máxima categoría. A finales de 1984 iba conduciendo su BMW en las calles de Salzburgo cuando de pronto el auto de un conductor en estado de ebriedad a gran velocidad prácticamente se frenó en la parte trasera del coche de Gerhard, empujándolo hasta un barranco donde además salió volando por el medallón o ventana trasera del coche, lo que le provocó lesiones en varias vértebras. Y si algo bueno pudo salir de todo esto, fue que detrás de ellos venían en otro auto dos médicos cirujanos especialistas en lesiones de espalda, quienes lo asistieron inmediatamente, y gracias a la oportuna intervención, Berger, además de sobrevivir, pudo recuperarse de sus lesiones, aunque mientras estuvo internado no dejó de pensar en la próxima temporada que venía, así que unos días después se escapó para cumplir con el compromiso de ir a firmar el contrato que le permitiría correr para Arrows la temporada de 1985. Así, en 1985 corrió para Arrows junto a Thierry Boutsen, quienes no pudieron lograr nada debido a las deficiencias del chasis. Una lástima total, porque el potente motor que tenían ese Arrows era el BMW M12. Pero para 1986 las cosas cambiaron. La escudería para la que corrió fue Benetton, y fue con ellos con quienes obtuvo su primer podio. Este lo ganó en el Gran Premio de San Marino, donde llegó tercero, y también llegó su primer triunfo. El 12 de octubre de ese año, el Gran Premio de México fue testigo de esa primera victoria tanto para él como para Benetton. Además, esa misma temporada Berger asombró a todos con su enorme velocidad. En el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, que también ya tiene su expediente F1, registró una velocidad de 351.22 km por hora, que por cierto sigue siendo la velocidad máxima alcanzada en una recta por un coche turbo cargado en la primera era del turbo.
Todo esto hizo que las alarmas en Maranello se activaran. Necesitaban a un piloto tan veloz como él. Y se dice que para mantener oculto su fichaje y poder llevarlo con Enzo Ferrari, se elaboró toda una rutina digna de la mafia. Cuando al fin estuvo frente a el padrino Vito Corleone, il Commendatore, Enzo Ferrari, Berger no dudó un segundo y firmó para correr con Ferrari por las siguientes 3 temporadas. Llegó para reemplazar al piloto sueco Stefan Johansson y convertirse en coequipero de Michele Alboreto, que también ya tiene su expediente F1. La temporada comenzó fatal, pero para la segunda mitad, el diseño del ingeniero austriaco Gustav Brunner, hablamos del Ferrari F1 87, con el que Berger pudo lograr 2 victorias al final de la temporada, una en el Gran Premio de Japón y la otra en el Gran Premio de Australia, y Berger ya era considerado uno de los favoritos para el campeonato, pero en varias ocasiones, a escasas vueltas de lograr el triunfo, los problemas de fiabilidad del coche se lo impidieron. Al término de la temporada solo pudo alcanzar la 5ª posición en el campeonato de pilotos. En Ferrari no se había conseguido una victoria desde que Gilles Villeneuve, que también ya tiene su expediente F1, lo consiguió en Mónaco y España en 1981. Para la siguiente temporada, 1988, el dominio aplastante de McLaren opacó absolutamente a todos, pero el único piloto que pudo romper la temporada perfecta fue Gerhard Berger, quien ganó el Gran Premio de Italia. Esta fue una victoria muy emotiva, donde particularmente Berger sentía una especie de obligación moral, ya que apenas unas semanas atrás Enzo Ferrari había fallecido. Y claro, en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, debe ganar una Ferrari, y no solo lo ganó. Michele Alboreto llegó segundo dándole el 1-2 a Ferrari en honor y recuerdo a su creador y fundador. Al final de la temporada, Berger quedó tercero en el campeonato de pilotos. En 1989, el compañero de Berger fue el británico Nigel Mansell, que también ya tiene su expediente F1, y contaban con el Ferrari 640 con un motor V12, un auto sumamente veloz, pero también muy frágil. Esa temporada en el Gran Premio de Brasil se dio un momento inusual en el circuito de Jacarepaguá, donde su gran amigo Ayrton Senna arrancó primero, seguido de Riccardo Patrese y Berger en tercero. Los 3 pilotos arrancaron con todo y de inmediato Patrese trató de rebasar a Senna. Este se defendió y trató de cerrarle el paso, pero un muy bien traccionado Berger trataba de abrirse paso entre los 2 autos. Al darse cuenta de esto, Senna regresó el coche a la derecha para defenderse del austriaco, provocando que los 3 llegaran a la primera curva prácticamente empatados. Patrese por la parte exterior, Senna al centro y Berger por el interior. Pero Senna, emparedado por ambos, no pudo hacer nada y Berger lo terminó tocando, llevándose parte de su alerón delantero derecho. Pero ese mismo año le tocó vivir uno de los accidentes más impactantes, donde estuvo a nada de perder la vida. Luego de comenzar a tomar la curva de Tamburello, perdió el control de su coche y se fue directo al muro, donde tuvo un primer impacto de frente destrozando gran parte del coche, para después continuar con el impulso que le restaba al auto, bordeando todo el muro en una especie de trompo en cámara lenta. Volvió a golpearse con las llantas traseras, provocando un nuevo trompo, y una vez que el auto se detuvo, como si se tratase de la escena de una película, su coche se prendió por completo y las enormes llamas lo abrazaron ferozmente. El resultado, varias costillas rotas y quemaduras en las manos. Una vez recuperado del accidente, junto con Senna, revisaron la escena una y otra vez, llegando a la conclusión de que esa curva debía ser modificada, porque de no hacerlo, podría provocar la muerte de algún piloto. En el ejercicio de revisar la historia de la Fórmula 1 podemos darnos cuenta de que la ironía ha estado presente en sinnúmero de ocasiones. En 1990 firmó con el equipo de McLaren para compartir asiento al lado de Ayrton Senna da Silva. Gerhard Berger estaba acostumbrado a superar siempre a sus compañeros de equipo, y ahora contando con un McLaren Honda, el panorama era muy bueno, a bordo de su MP45. Y no pudo iniciar mejor. Primera carrera de la temporada, Gran Premio de los Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Berger logró la pole position, provocando la admiración del público. De hecho, también obtuvo la vuelta rápida, pero un problema con el embrague lo dejó fuera de la carrera. Para el Gran Premio de Canadá, Berger hizo un carrerón. Senna arrancó primero, pero la velocidad de Berger le dio el récord en pista y además llegó en primero con 45 segundos por delante de Senna. Sin embargo, al momento de la largada, Gerhard se adelantó a los semáforos y recibió una penalización de 1 minuto, quedando en la 4ª posición. Y en el Gran Premio de México vivió uno de los momentos más frustrantes en su carrera.
carrera. Fue aquel rebase que le hizo Nigel Mansell. En la última vuelta, el piloto británico, a falta de unos metros para que terminara la carrera, rebasó al piloto austriaco en plena curva peraltada por la parte exterior. Sin duda, uno de los rebases más recordados en la historia. Así la temporada de 1990, donde después de un muy prometedor arranque, el piloto austriaco no pudo conseguir una sola victoria, aunque sí 2 poles y 7 podios, pero en cambio Senna se coronó campeón por segunda ocasión. Para 1991 las cosas eran similares. La conducción del piloto brasileño era brillante y era muy complicado superarlo. Consiguió 4 podios, uno de ellos regalo de a quien llegó a considerar su mejor amigo, Ayrton Senna. El piloto de Sao Paulo luchaba por su tercer campeonato. Su único rival era Nigel Mansell. Senna solo tenía que llegar por delante de Mansell para asegurar el campeonato. Y a tan solo unos metros del final, el auto del británico se detuvo y Senna, que marchaba primero, bajó la velocidad para que Berger lo pasara y se llevara a ese Gran Premio de Japón. Senna logró su tercer título y una valiosa amistad con Berger. Se cuenta que la relación entre ambos era muy buena, y es que Gerhard era muy bromista y eso le caía muy bien a Senna, aunque lo cierto es que sus bromas eran muy pesadas. En una ocasión se las ingenió para meter un pescado podrido en el aire acondicionado de la habitación de Senna. En otro momento pensó, ¿por qué no cambiar las etiquetas del pasaporte del brasileño antes de su vuelo? Esto casi provocó problemas legales de gran altura. Después de varias así, un día Senna decidió que al equipaje de Berger le comenzaron a salir alas, así que lo tomó y lo lanzó a la calle desde el 10º piso del hotel donde se hospedaban. En 1992 obtuvo 2 victorias, una en Canadá y la otra en Australia, pero esa temporada no podría olvidarla porque así como a su equipaje aparentemente le salieron alas, también el coche de Riccardo Patrese, quien no entendió que Berger entraría a los boxes y frenó más tarde, catapultándose por los aires en un accidente brutal del que afortunadamente ambos salieron ilesos. Para la temporada de 1993, Ferrari nuevamente tocó a las puertas de Gerhard. El austriaco no estaba muy convencido, pero su amigo Senna y su compatriota Niki Lauda, que ya también tiene su expediente F1, lo convencieron de que era la mejor opción. Pero la suspensión activa del F93A hicieron del coche algo prácticamente imposible de conducir. Su mejor posición fue un tercero en Hungría, pero sí protagonizó varios momentos dramáticos. En Brasil, otro fue en Portugal y también en Mónaco. ¡Qué gran habilidad! Aunque al final todo fue en vano. 1994 seguro fue la temporada que jamás le hubiera gustado vivir. Primero la muerte en Imola el sábado de su paisano Roland Ratzenberger. Al día siguiente, Ayrton Senna da Silva. Pero alguien como Berger, que siempre mostró una enorme capacidad para sobreponerse ante la adversidad, no iba a detenerse. Así que a bordo de su Ferrari 412T logró una espectacular victoria en el Gran Premio de Alemania en el circuito de Hockenheim. Pero si hay algo que también debemos destacar durante la carrera de Berger, es que la fortuna no fue un factor que lo acompañara. Por el contrario, normalmente le sucedieron cosas que pocos podían explicarse, una especie de mala suerte trotamundos. Más tarde esa temporada, después de una gran carrera en Estoril, Portugal, tuvo que retirarse. Luego en Australia cometió un error y Mansell lo pasó llevándose la carrera. 1995, último año con Ferrari. Berger pudo sumar varios puntos y obtuvo 6 podios, donde sin duda pudo ganar alguno de ellos, pero otra vez la fortuna no estuvo de su lado. Como en Monza, Gerhard Berger y Jean Alesi podían lograr el 1-2 para Ferrari, pero una cámara a bordo del auto del francés se desprendió y se impactó contra Berger, dañando la suspensión del auto y obligándolo al abandono. Esto, entre otras cosas, provocaron la salida de ambos pilotos de Ferrari. En el caso de Berger, más por deseo, ya que pensaba que al nuevo motor le tomaría mucho tiempo desarrollarlo, y para Berger el tiempo ya era un factor con el que no contaba. Pero no así con Alesi, a quien prácticamente lo sacaron por la puerta trasera. Pero oh sorpresa, para la siguiente temporada coincidieron en la misma escudería cuando, dicho por varias personas, la relación entre ambos era muy mala. Pero aparentemente Flavio Briatore hizo la contratación de Berger muy a oscuras para que Alesi no supiera nada. Las cosas en Benetton ya no eran como antes y problemas de fiabilidad y de nuevo la mala suerte continuaron siendo consentidos del piloto austriaco. Siguiente temporada, 1997. Tras un comienzo muy errático, poco a poco las cosas fueron mejorando. Consiguió una segunda posición en Brasil, pero por si algo le hubiera faltado vivir, enfermó de sinusitis. Incluso tuvo que someterse a una cirugía, provocando que se perdiera 3 grandes premios. Y por si fuera poco, ese mismo año tuvo que enfrentar la muerte de su padre tras un accidente de avioneta.
Para el Gran Premio de Alemania, por supuesto, era lógico pensar que no estaría listo para correr, pero Gerhard no solo corrió, sino que nos regaló o le regaló a su padre una de sus más grandes carreras. Ese fin de semana, a sus 37 años, logró la pole position, el récord en pista y un primerísimo lugar, sacándole 17 segundos al corredor más cercano, y su última victoria en la máxima categoría. La época en la que corrió para la Fórmula 1 fue una de las más competidas de la historia. Desde luego imposible en esa época no lo parecía, pero al paso de los años y viendo ya los toros desde la barrera, nos podemos preguntar tranquilamente, ¿de verdad hubo alguna posibilidad para Berger? Desde luego que no. A pesar de ser muy carismático y contar con una enorme velocidad, talento y bravío, no pudo brillar como él hubiera querido. ¿La razón? Bueno, quizá porque tuvo que enfrentarse a una generación plagada de estrellas de enorme talento como Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve y Mika Häkkinen, entre otros. Aunque sin duda hizo todo lo posible y ofreció una muy alta competencia. Su récord va de 1984 a 1997 en la Fórmula 1. Corrió 210 carreras, obtuvo 12 poles, 48 podios y 10 victorias. Años después de su retiro, Gerhard Berger compró el 50% de la escudería de Toro Rosso, en un acuerdo que le permitió a Dietrich Mateschitz comprar la mitad de Berger Logistic, la empresa de transporte por carretera fundada por su padre Johann en 1961. Y en 2008 le vendió a Mateschitz ese 50% original. Y por último, en 2017 se convirtió en presidente de ITR y es el promotor de Deutsche Tourenwagen Masters. Probablemente Gerhard Berger no tenía el aura de campeón del mundo o nació en una época muy complicada donde solo obtuvo algunas victorias, pero lo que sí ganó en su totalidad fue el respeto de todos por su valentía y velocidad. Hasta aquí otro de los expedientes F1. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo.